En este video vamos a quitarle la máscara a todos los brawlers y veremos cómo son sin sus máscaras y cosas que seguramente no te esperabas. Dale like al video y suscríbete al canal y te doy una gema. Vamos a empezar con el más conocido, que es el primo. Y es que, a ver, yo creo que ya la gran mayoría conocemos este concepto en el cual podemos ver al primo que se quita la máscara y podemos ver la cara del primo, que era algo que ya la esperábamos que se viera de esta manera. Pero espera, porque ya sabemos más o menos cómo se ve la cara del primo de manera oficial. Y es que Brawl Stars sacó esta imagen del Dr. Snake, que podemos ver que son los brawlers, pero como si estuviera en el universo de Marvel. Y en todos los cristales rotos podemos ver a los brawlers, pero en uno de estos cristales podemos ver al primo junto a Penny. Y podemos ver al primo sin máscara. Muchos dicen que supuestamente ese primo es el bárbaro de Clash Royale, pero espera, porque no es lo único. Y es que esta persona llamada Brandon ha trabajado en diferentes animaciones que ha sacado Brawl Stars, que nosotros ya conocemos. Que de hecho en una de estas animaciones podemos ver cómo es que el primo se quita la máscara, pero podemos ver que la censuran. Pero tranquilo, porque la podemos ver sin censura. Y es que en su perfil de Twitter publicó esta imagen en la cual podemos ver como que un cómic, pero hasta abajo podemos ver cómo es que se revela la cara del primo. Y así es, esto que estamos viendo es la cara real del primo. Ahora vamos con Poco. Y a ver, ya sé que Poco no tiene ninguna máscara, pero sí que podemos ver cómo es que era antes de que, pues ya sabes. Y es que en las grabaciones del Star Park podemos ver cómo es que Poco estaba dando como que un mini concierto ahí pidiendo dinero. Y en ese momento pasa León y tira una gema y podemos ver cómo es que se incendia la guitarra. Y podemos ver cómo es que eso incendia a Poco. Y ahora podemos ver al Poco de toda la vida que siempre hemos visto. Pero a ver, antes de que pasara eso, podemos ver cómo era Poco, que también lo podemos ver dentro de Brawl Stars con este skin. Ahora vamos con las dos hermanas Janet y Bonnie. Podemos ver que las dos hermanas tienen casco, ya que se dedican a la acrobacia, pero ¿cómo se verían sin este casco? Y es que en algunas fotos las podemos ver juntas sin este casco, como aquí que podemos ver que están durmiendo y pues se ve su pelo. También en otra foto que subió Brawl Stars podemos ver a Janet sin este casco, que podemos ver que se está enchilando y se ve rara haciendo esa expresión, pero la podemos ver sin casco. Al igual que la animación cuando salieron estas brawlers, podemos ver cómo es que Bonnie olvida su casco y podemos verla volar por los aires sin casco. Que podemos ver que el pelo de las dos hermanas es como que rosado claro. Ahora vamos con Draco. Y es que podemos ver que Draco no es como que tenga una máscara, pero podemos ver que no se le ve la mayor parte del rostro. Aparte podemos ver que está vestido de metalero. Y lo más interesante de este brawler es que lo podemos ver sin el disfraz. Y es que la animación que sacó Brawl Stars sobre Draco, sí, podemos escuchar toda la canción y la banda y todo eso, pero durante esta canción se nos muestra una animación en la cual podemos ver a Draco cómo es antes de ponerse este disfraz. Podemos ver que es un joven con el pelo rojo. Y también durante este video podemos ver a la familia de Draco, a sus hermanos. Pero sí, podríamos decir que hay dos versiones de Draco, donde está sin el disfraz, que podemos ver durante esta animación, que esto no lo podemos ver dentro del juego, y la que podemos ver dentro del juego, que es con el disfraz. Y que de hecho aquí podemos ver que su dragón es real y en el juego es un inflable. Pero sí, esto que estás viendo es la cara de Draco y cómo es sin el disfraz. Ahora vamos con Penny. Ya sé que Penny no tiene ninguna máscara, pero tiene como que ese parche que le cubre el ojo, que esto es muy importante, ya que el diseño anterior de Penny no tenía este parche, y muchos se preguntan qué hay debajo del parche de Penny. Y es que esto solamente lo podemos ver en sus emotes. Y es que en su emote principal podemos ver cómo es que Penny agarra su calaverita y como que se la acomoda, pero podemos ver por unos segundos cómo es que tiene una herida en el ojo, y podemos ver que lo tiene cerrado. Así que podríamos decir que lo que hay debajo de ese parche es una herida por la cual Penny perdió su ojo. Ahora vamos con los hermanos León y Nita. Y es que desde hace muchísimos años habíamos visto estos conceptos en los cuales supuestamente podíamos ver la verdadera cara de estos brawlers, que obviamente no era así. Y es que Brawl Stars ya mostró cómo es la cara de estos brawlers. Y es que en las grabaciones del Star Wars podemos ver cómo es que León y Nita son captados haciendo travesura. Pero lo más interesante y es que estas grabaciones revelaron cuál es la cara real de Nita y León. Y con esto podemos descartar aquellos conceptos que habíamos visto hace años, que sinceramente se ven muy mal. Ahora vamos con Vi. Y es que podemos ver que Vi dentro del juego siempre trae este casco. Pero a ver, ¿cómo se vería Bea sin este casco? Y es que en imágenes que ha subido como esta, que podemos ver que es una parodia Caperucita Roja, podemos ver cómo es que Vi pues es Caperucita Roja, y podemos verla sin este casco. Y podemos ver que tiene el cabello del mismo color, y podemos ver cómo es que tiene el cabello como que adelante esa coleta y atrás también tiene esas coletas. Pero a ver, no solamente es esta foto, ya que la que más me gusta es esta foto en la cual podemos ver que es una como que parodia a Biodomanía, y podemos ver a Vi sin este casco, y podemos ver el estilo de su cabello, que amigo, a mí me gusta muchísimo cómo se ve, que a mi parecer se ve mucho mejor. Así que ya
desde antes aquellos conceptos que le ponían como que esta idea de cabello a Vi pues estaba en lo correcto. Ahora vamos con Jackie, y es que también Jackie no tiene ninguna máscara, pero sí tiene un casco. Y muchos se preguntan qué hay debajo del casco de Jackie. Y es que a ver, no es muy simple, es esto que estamos viendo, es una animación en la cual podemos ver que le quitaron pues el casco a Jackie y así se ve. Bueno, solamente le dejaron los lentes, pero sí, esas imágenes en las que vemos a Jackie sin ese casco, que podemos ver que pues es su pelo normal, solamente podemos ver las coletas en el juego, pues así es, no es como que haya algo raro debajo del casco de Jackie, solamente hay pelo. Ahora vamos con Lou, y ya sé que Lou es un robot y que no tiene ninguna máscara y que obviamente debajo de él hay como que circuitos y todo eso que tiene un robot, pero a ver, ¿qué hay debajo del sombrero de Lou? Y es que aunque no lo creas, en el juego Lou podemos ver que tiene esta gorra, pero es que hay algo debajo de esta gorra, y es que en diferentes skins podemos ver que debajo de esta gorra hay hielos. Así es, se ve muy poco, pero podemos ver que hay hielos, y depende del skin, porque en este skin de oro podemos ver que tiene huevos en la cabeza, what the fuck. Ahora vamos con Bo, y es que dentro del juego podemos ver que el modelo de Bo tiene como que esta gorra que le hace como que una sombra a los ojos, pero ¿qué es lo que hay debajo de esa gorra? Y es que esto depende del skin, porque en otra skin podemos ver que Bo tiene mucho pelo, mucho cabello, que hasta se lo tiene que hacer para arriba, pero a ver, no solamente vamos a ver esto de Bo, y es que en el modelo antiguo de este brawler podemos ver al Bo real, que podríamos decir que esta gorra ya trae como que el antifaz puesto, pero a ver, no solamente es esto tampoco, sino que también en el libro del arte de Supercell podemos ver como que este concepto de Bo, que podemos ver que tiene como que una mandíbula muy definida y que se ve como un gigachat, y a ver, aquí podemos ver algo diferente, y es que podemos ver que el estilo del cabello es muy diferente a lo que estamos viendo dentro del juego. Ahora vamos con Grom, y es que dentro del juego no le podemos ver la cara a Grom, o bueno sí, pero primero veamos esto, y es que sí podemos ver la cara de Grom en la animación de la Brawl donde lo sacaron. Podemos ver que tiene pelo rubio y como que tiene una cara aterrada de ver lo que hacen los niños, pero a ver, ya dentro del juego ¿cómo sería su cara? Y es que con la skin de conejo podemos ver en la animación por unos segundos, y es que le vamos poniendo cámara lenta la cara de Grom dentro del juego, que se ve algo rara, y más porque está saltado en un huevo, pero ya no solamente podemos ver la cara de Grom en una animación, sino que ya la podemos ver dentro del juego. Ahora vamos con Max, y es que dentro del juego podemos ver que este traje pues es parte de Max, y podemos ver que el casco no permite que se vea su cabello, que de hecho si le hacemos zoom a donde terminan los lentes no podemos ver ni siquiera un poco de cabello. Pero a ver, antes de enseñarte cómo se ve Max sin su casco, tenemos que ver este concepto que se hizo popular hace muchos años, en el cual podemos ver que Max sin casco pues tiene como que el cabello rubio y largo, y es que en esta animación del torneo de Snapdragon podemos ver a Max humana, y que podemos ver a Max sin este casco, y podemos ver que su cabello es de color rojo, no es rubio. Ahora vamos con Buzz, que a ver, Buzz no tiene ninguna máscara, pero ¿cómo se vería sin sus gafas? Y es que muchos dicen que este concepto que estamos viendo supuestamente así sería Buzz sin sus gafas, y es que en esta foto que subió Brawl Stars podemos ver cómo es que Buzz se baja los lentes, y podemos ver que tiene unos ojos muy pequeños, pero a ver, depende de la skin, ya que en otras skins podemos ver como que sus ojos, por así decirlo, reales, que como les digo, solamente depende de la skin. Ahora vamos con Tara, y es que muchos solamente viendo el ojo de Tara podrían decir que lo que hay debajo de Tara es una sombra de su ulti, pero no, ya que podemos ver que su cuerpo es de alguien humano, así que podríamos decir que solamente tiene como que toda la cara vendada, que no se le vea nada, solamente el ojo. Pero ¿cómo se vería sin este vendaje todo raro? Pero en la Brawl Stars Championship podemos ver que sacaron a Tara humanizada, que sinceramente se ve muy bien, y ojalá si la metieran dentro del juego. Pero lo más interesante de esta Tara y es que podemos ver que tiene el cabello de color rosa, y aparte le podemos ver un poquito la cara, que sinceramente no nos dice mucho, pero que se ve bastante bien. Ahora vamos con Carl. Ya sé que Carl es un robot, no es como que haya algo debajo de ese casco, pero ¿cómo se vería sin este casco? Y es que lo que estamos viendo es a Carl sin casco, que podemos ver que está pelón y sus ojos solamente son linternas. Y nos vamos un poquito más realistas, podemos ver cómo sería Carl por dentro. Así es, el Carl robot, que amigos se ve muy raro, sí me da miedo. Pero algo más cerca que sea oficial de Supercell, solamente podemos ver este meme en el cual podemos ver que Carl se quita como que sus gafas, pero no hay nada abajo. Ahora vamos con Sprout, y ya sé que solamente Sprout tiene como que un posting ahí en la cara y ya, así se ve sin ese posting. Pero a ver, lo interesante lo podemos ver en esta foto que subió Brawl Stars, y como podemos ver en estos cristales hay diferentes Brawlers, pero podemos ver que uno de estos cristales tiene Sprout ahí pero como que humanizado. Si es que llegaran a sacar una versión humana de Sprout, que podemos ver que esta foto es oficial de Supercell, pues sería una persona real solamente con una hoja en la cara y ya.